Eclesiastés, capítulo 2, versículos 18 al 26. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que me había ocupado debajo del sol, mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Muy bien, en esta noche veremos que una vida centrada solo en lo laboral es vacía y dolorosa. No sé si lo han notado hasta aquí en estos dos capítulos de Eclesiastés, de que Salomón primero empezó hablando de una vida contemplativa. No sé si se dieron cuenta de eso. Salomón observando todas las cosas, ¿no? Luego pasa a otro tema en el cual él habla un poco más de una vida más disoluta, ¿no? De los deleites de la vida, de disfrutar la vida. Y ahora pasa a otro tema, pasa al tema del trabajo, de lo laboral, para ver si en todos estos temas él finalmente encuentra una satisfacción duradera. Porque él ha sacado a Dios de en medio, y él está tratando de investigar si se puede una vida sin Dios ser satisfactoria y duradera. Siempre hemos visto hasta aquí que ¿cuál ha sido la conclusión? Vanidad y aflicción de espíritu. Siempre ha sido igual. En los primeros versículos de una vida contemplativa no ha encontrado la satisfacción. Luego, en una vida de deleites, de disfrutar, finalmente tampoco la ha encontrado. Al punto que en el versículo 17, él dice, aborrecí la vida. Llegó a ese punto. Veamos si ahora, en una vida más cargada hacia el trabajo, hacia una vida laboral exitosa, ¿no? Un buen trabajo, un buen puesto, con buenos estudios, veamos si él puede encontrar en ello, solamente en ello, sin Dios, encontrarle sentido, satisfacción duradera. Como ya leímos en el versículo 26, ya sabemos el final. Tampoco lo encontró. Él dice vanidad y aflicción de espíritu. Pero vamos al versículo 18. Dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Esa es la conclusión lógica que Salomón está sacando luego de darse cuenta de la muerte. ¿Se fijaron que en el versículo 16 dijo, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre? Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. La muerte va a llegar a todos. Por lo tanto, él dice, ¿qué saco yo con vivir una vida, sí, exitosa en lo laboral, pero sin Dios? Finalmente, todo lo que yo logre, finalmente va a venir otro que ni trabajó para eso y lo va a tomar. Va a tomar todo lo que yo construya y otro va a venir después de mi muerte y se lo va a ganar, se lo va a adjudicar o lo va a heredar sin haber hecho nada. Versículo 19 dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio
el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol, mi sabiduría, esto también es vanidad. No sé si recuerdan la historia de Salomón y de sus hijos. ¿Cómo fue el final de esto? ¿Quién fue rey después de Salomón? ¿Quién fue el hijo de Salomón que fue rey? ¿Recuerdan? Veamos el final que tuvo. Primero de Reyes, capítulo 12. Salomón a esta edad, siendo rey todavía, se está preguntando ¿qué va a pasar con todo esto que Dios ha hecho en este lugar? Y justo su hijo, luego, años después, va a ser rey. Si ustedes lo notan ahí en Primero de Reyes 11 al final, en los versículos 41 al 43, se narra la muerte de Salomón. ¿Y quién toma el reinado? Roboam. Versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Paremos ahí un momento. ¿Hasta aquí está actuando bien el hijo de Salomón, Roboam, según lo que su papá le enseñó? Vemos que sí, está pidiéndole consejo a los sabios, a los ancianos del pueblo, porque hay una gran rebelión en Israel. Todos sabemos que después de esto se produce la ruptura del reino, lamentablemente. Hasta aquí va bien. Versículo 7. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Paremos ahí un momento. ¿Es un buen consejo para un rey? Sí. Pero sigamos leyendo, versículo 8. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo, ¿de quién? De los jóvenes, que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dado estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y usted puede seguir leyendo en su Biblia. ¿Qué pasó? El país se dividió y se formaron dos reinos. Las tribus, unas tribus al norte y otras al sur. El país se dividió. Y Salomón aquí está pensando en su corazón años antes. Él no sabe lo que va a pasar después. Y él está diciendo, todo el trabajo que yo he hecho, ¿quién sabe que el que lo herede lo va a tomar y va a ser sabio o va a ser necio? Y aquí estamos viendo el triste final que tuvo Israel cuando terminó el periodo de los reyes. Se acabó muy rápido y luego comenzó un triste periodo en la nación de Israel. Por eso Salomón aquí nos quiere mostrar que una vida centrada solo en el trabajo, lo único que va a traer es algo vacío y dolor, nada más. Pero si ponemos a Dios en primer lugar, el trabajo va a tener sentido, el trabajo va a tener significado. Versículo 20, si volvemos a Eclesiastés, capítulo 2, dice, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que me había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Salomón entonces está pensando en ese tiempo, ¿qué va a pasar si viene alguien después de mí y va a tomar esto y lo va a arruinar? Algo por lo que yo trabajé. ¿Se fijan que es una visión, una perspectiva en la tierra desde el punto de vista de la sabiduría solamente humana? Ahí al final del versículo 20 dice, debajo del sol y mi sabiduría. Aquí podemos ver entonces que cuando sacamos a Dios de en medio y nos enfocamos solamente en algo de la tierra, en este caso el trabajo secular,
todo va a terminar siendo vacío y un gran dolor. Salomón dice, es vanidad y aflicción de espíritu. Versículo 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Hemos leído en los versículos anteriores cómo Salomón conoció casi todos los oficios, casi todos los trabajos. Vimos allí que Salomón se volvió un constructor, se volvió un ingeniero, se volvió un artista, se volvió un músico, disfrutó de todo, de todas las cosas, y amontonó riquezas en todas las áreas. Y él aquí se está preguntando ya en su edad de vejez, ¿qué va a pasar cuando todo esto que yo hice lo herede a alguien que sea necio y finalmente todo eso se disipe y se destruya? Y vimos que así fue, lamentablemente, con su hijo Roboam. Por esa razón, amados hermanos, es que si nosotros ponemos nuestra vista solamente aquí en la tierra y nos enfocamos solamente en nuestro trabajo y nuestra labor aquí en la tierra y sacamos a Dios de en medio, vamos a estar bastante decepcionados y bastante desilusionados. Pero si nosotros vemos que las cosas de la tierra son solamente un medio para glorificar a Dios, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Cuando nosotros amamos a Dios, vamos a amar a las personas y nos vamos a dar cuenta que las cosas son para usarlas. Las cosas son un medio solamente para glorificar a Dios. Pero cuando nosotros dejamos de amar a Dios, vamos a empezar a amar las cosas y vamos a empezar a usar a las personas. Va a ocurrir exactamente lo contrario. Cuando nosotros sacamos a Dios de en medio, vamos a empezar a amar este mundo. Vamos a empezar a amar más nuestro trabajo, nuestras riquezas, las metas que hemos logrado, y vamos a dejar de lado a Dios, y a las personas las vamos a empezar a utilizar, incluso a abusar de ellas. Por eso Salomón aquí está diciendo, si nosotros nos concentramos solamente en una sabiduría de la tierra, y nos concentramos solamente en lo que pasa aquí, debajo del sol, y en hacer bien solamente nuestro trabajo, y sacamos a Dios de en medio, todo va a ser solamente vanidad y aflicción de espíritu. Solamente vanidad y aflicción de espíritu. Versículo 22. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Aquí podemos ver que esto es una realidad en el día de hoy, ¿no? Hay personas que en el mundo lo tienen todo. No tienen a Dios, pero tienen muchas riquezas en la tierra. Pero ni pueden dormir de noche con la preocupación que tienen de perderlo todo, de las crisis que se avecinan, de un mal negocio que posiblemente puedan hacer. Lo tienen todo, pero no son felices. Viven insatisfechos. Porque si Dios no es el centro de todas las cosas, si Dios no es el centro de la vida del ser humano, todo lo demás, aunque lo tenga en abundancia, no va a tener sentido. La pieza principal de una vida totalmente satisfecha aquí en la tierra y con una visión de la eternidad es si solamente Dios está en medio. Si Dios no está en la vida del ser humano, todo va a ser insatisfacción, todo va a ser vanidad solamente y aflicción de espíritu. Versículo 24. No hay mejor cosa para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Por primera vez aquí Salomón incluye a Dios. Lo notaron en todo lo que hemos visto hasta aquí. Por primera vez él coloca a Dios y dice que si Dios está allí, el trabajo puede tener significado. Comer, beber y la alegría van a tener un sentido. Por esa razón, si usted recuerda en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, Él conversaba con todas las personas. Él nunca se limitaba a compartir con nadie. ¿Recuerdan? Él quiso ir a la casa de Zaqueo, ¿se acuerdan?
una persona con la que nadie quería compartir, él quiso compartir. Él iba a las casas de los religiosos, compartía con todos. Y por esta razón, algunos malintencionados le empezaron a decir que él era un bebedor y un comelón, ¿cierto? Porque él siempre iba con alegría a compartir con todo tipo de personas. Él conversaba con todos, con los religiosos y con los que llamaban en ese tiempo pecadores. Y aquí podemos ver eso. Cuando nosotros ponemos a Dios en el centro, va a haber gozo verdadero. Versículo 25. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y de amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cómo se consigue entonces la sabiduría? Si retrocedemos un poquito a Proverbios capítulo 1, si me acompaña por favor, Proverbios capítulo 1, veamos juntos por favor el versículo 7. Este es el versículo principal de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es el versículo principal del libro de Proverbios. ¿Cómo podemos obtener la sabiduría? Temiendo a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Vamos al capítulo 8 de Proverbios y versículo 13. ¿Qué es temer a Dios? Aquí este versículo nos da la respuesta. Proverbios 8, 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Así que cuando Salomón aquí está diciendo que los que agradan a Dios, Dios les da sabiduría. ¿Qué es agradar a Dios? ¿Qué es este temer a Dios? Que también dice el mismo Salomón en el capítulo 1, aborrecer el pecado. Eso es temer a Dios. Muchos piensan que temer a Dios son otras cosas, ¿no? Aquí está definido. Temer a Dios para poder tener sabiduría y obtenerla y mantenerla en nuestra vida es aborrecer el pecado, odiar el pecado. Y si me acompañan una vez más ahora al Salmo 97, por favor, Salmo 97 y versículo 10. Salmo 97, 10. Dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Por lo tanto, cuando Salomón termina aquí su pensamiento, él ha desarrollado la idea de que el hombre que se centra solamente en su trabajo, en una vida de actividad, finalmente va a ser una vida vacía y dolorosa. Tampoco va a encontrar la satisfacción plena en su trabajo. Nosotros yo creo que conocemos muchas personas que su vida es el trabajo. ¿No es así? Trabajan y solamente trabajan y en casa no disfrutan a sus hijos, no disfrutan a su familia, solo quieren el trabajo. Salomón dice, esa vida es vacía y llena de dolor. La verdadera vida es tener a Dios en el centro y todas las demás cosas van a cobrar sentido. Y aquí al finalizar su pensamiento en el versículo 26 dice Salomón que los que agradan a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Cómo obtener esa sabiduría? Temiendo a Dios. Temer a Dios es odiar el pecado, aborrecer el pecado. Y el salmista agrega algo más ahí en el Salmo 97, amar a Dios. ¿Cómo yo tengo la motivación para odiar el pecado, para aborrecer al pecado? El amor a Dios. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, voy a aborrecer el pecado. Y si yo aborrezco el pecado, voy a temer a Dios. Y si yo soy temeroso de Dios, el Señor me va a dar sabiduría. El Señor me va a dar sabiduría. Y los que tienen sabiduría, Dios le da ciencia y gozo. Lo contrario es el necio. A través del libro de Proverbios vemos que el necio es proyectado como una persona que aborrece la sabiduría de Dios, ¿no? La desprecia. De hecho, ahí mismo en el versículo que leímos de Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que los insensatos o los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y a través de todo el libro de Proverbios, el necio es presentado como una persona que cuando el sabio fue a ver su casa, ¿cómo estaba su campo?
lleno de espinos y de cardos, el campo sin trabajar, la reja caída, la muralla caída, su casa destrozada. Por eso que aquí dice que el necio, dice aquí, termina solamente recogiendo y amontonando. Finalmente Salomón dice, si tu vida es solamente el trabajo, eso es vacío y dolor y aflicción de espíritu. Eso hemos visto en esta noche con la ayuda del Señor aquí en el pensamiento de Salomón, que una vida centrada solo en lo laboral, solo en el trabajo, es vacía y dolorosa. Pero si tenemos sabiduría de Dios, vamos a encontrar en ello gozo, dice ahí. Gozo. El Señor nos va a dar sabiduría y conocimiento. Yo creo que todos nosotros conocemos personas que viven como este hombre, sin Dios y centrados solamente en su trabajo. Tenemos la oportunidad esta semana de compartir con esas personas y decirles que esa vida finalmente es solamente vacía y dolorosa, que solamente Cristo puede darle una verdadera razón de vivir y de existencia a esa persona, que solamente en Cristo hay salvación y hay perdón de los pecados, que la vida en este mundo va a terminar con la muerte, todo va a acabar, es solamente un tiempo. Algún día ya no va a poder trabajar más. ¿Qué va a hacer después de eso? Muchas personas cuando se jubilan entran en una terrible depresión y tristeza, cuando ya no pueden trabajar más, porque su vida era solamente el trabajo. Compartamos con las personas que hay una esperanza mayor, que es Cristo, y que Él le puede dar verdadera satisfacción y vida eterna. Oremos.